Hola amigos, sí. Buenas noches Sí. amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas Bien gracias producido. por volver a Bien producido. sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes, tienes a Coca y Beer, tus amigos de la ciencia ficción, que van a estar siempre contigo, Siempre. siempre, hasta el final. Siempre, siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Tiene una raja, buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches amigos de Coca y Bear. Buenas noches, amigos de Coquimbo. Coquimbo, amigos, sí. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches. Buenas Amigo noches. Joel, amigo poeta Cuturrufo, ¿cómo están los dos? Muy buenas Voy a noches, cambiar mi nombre. amigos de Muy bien, pues, Antofagasta. Muy bien, felices, felices de felices. volver. Y asoma la primavera por acá y además expectante a que nuestro amigo, porque notarán que falta un integrante de Falta Cocaine, uno. está en misión de servicio en Estados Unidos en este momento, en la Worldcon, en Seattle. Así que ahí estamos conectados. Cocaine Bear hizo un esfuerzo. Está Se le preparando, fue el... obviamente Cocaine estamos Bear hizo preparando un una, esfuerzo una edición especial, así como cuando Leo fue a Chengdu, ¿y dónde ahí más? también, pues, Cocaine Bear haciendo esfuerzos para Sí, enviar al También más hicimos joven. la vaquita y lo mandamos, entonces, claro. así que Bueno, esperando. Leo hizo, esto lleva como más de 6 meses preparándose, hizo el esfuerzo para que todos fuéramos. Y al final como que ya no, hay que trabajar, hay que pagar, ¿cachai? Así, igual como que llegaban correos desde Seattle, te invitaban y te cobraban, así como, mire, cada día que usted esté con nosotros tiene que pagar $200, $200. Era como una fee, y como que, ¿qué? Y después esa weá fue un jugo horrible porque abolieron la tarifa. O sea, ningún latino tenía que pagar. Pero como que los que gringos que están ahí, $200 por la sentada, ¿cachai? Entonces... Igual hubo como toda una serie de, no sé si de malentendidos, pero ahí de Lost in Translation, que como que al final todos los invitados chilenos, era un comité como de 7 locos que íbamos a ir, al final todos se fueron más. Eso fue Y, muy, y quedó muy, Leo nomás, po, muy, del fue muy de Pertinaz. Trump, fue muy estilo Trump lo que Yo, me yo, cuentas. yo había visto un pasaje a Los Ángeles que salía como 400 lucas y de vuelta, y después dije, ay, si después me voy en bus, me voy conejeando de Los Ángeles hasta Seattle, ya sí, así como soñando. Y al final como que, dije, se suben al bus unos emisarios de Trump, y usted quién es, dónde está, y ya me veía en una jaula y después deportado, humillado, entonces, no, así como que todo el ámbito americano, que algo de lo que vamos a hablar hoy día en este libro, así, pues, está muy turbio, muy enredado, así, no da paz, no da tranquilidad, había gente que sacaba la visa waiver, y 48 horas antes de viajar, Trump se las cancelaba. O les llegaba no Trump, le llegaba un mail del Departamento de Estado que su visa había sido revocada y perdían el vuelo. Entonces, si no Sí, hay por lo que sea, certeza, ha disminuido la visita a Estados Unidos. Han contado, bueno, hay videos de que hay menos concurrencia en los aeropuertos de Atlanta, en los aeropuertos importantes del sur, hay menos gente, entonces, claro. de que se bajaron todos, sí, hasta Ortega se bajó. Pero Leo no, pues Leo, que es parte del comité organizador de WorldCom Seattle, primer chileno que está en el comité organizador de WorldCom, tenía que ir y fue, pues, Por cumplió, supuesto. así que, Gabriel está en el corazón de esa institución, así que ya maravilla. nuestro amigo Saludos al tenemos por Leo, que lo acá. pasé Por muy cierto, bien en está subiendo Seattle. fotos en este mismo momento en el chat, digamos. No sé Está si la mandando dejan fotos desde... de su habitación, de su hotel, de la torre de Seattle, que es una cosa impresionante. Es su Sí, luna de de, miel de con la todo. ciencia ficción. Del Mo Pop, del Sí, Museo del Pop. Así que en eso está. sí, Mientras sí. nosotros acá estamos trabajando para ustedes. Estamos trabajando por usted ya. Perfecto. Entonces, episodio 116 de Coquimber. Tuvimos igual un error. Hicimos como 214, no sé, no olvidó. Pero el anterior no era 114, era 115 y este 116. Ahora retomamos la cuenta. Peter Turchin, final de partida. Tenemos este libro hoy día para ustedes. De repente Coquimber trata ciencia ficción. A veces nos dejan ficción, nos reclaman, pero nos dejan un poquito.
pero los videos de geopolítica y situación actual son los más vistos, número uno, número dos, número tres, entonces cada cierto tiempo tenemos que volver a lo que la gente nos pide. Final de partida, Peter Turchin. Y a ver, démosle por acá, que a ver si esto Sí, corra. pero quiero Ya. acotar como para, esto está centrado en un crítico en particular, a Andrés Corona. Señor Corona, le quiero decir que tampoco cae tan lejos de del ámbito de la ciencia ficción, porque lo vamos a observar, hay un paralelo notorio Sí, pues. entre la cliodinamica, que es la disciplina que creó Claro. Turchin en base a sus estudios de biología, y el trabajo de nuestro estimado Harry Seldon. O sea, Sí, sí. la posibilidad de predecir el futuro a partir de ciertas tendencias, hacer en el fondo, Oye, un ejercicio oye, matemático. a propósito de eso, disculpa, porque este weón del Turchin es muy patúo al decir, no, si el Juego de Tronos se inspiró en la historia de las rosas, la guerra de las rosas, los Lancaster, los Lannister, Lancaster, sí. qué sé yo, patúo el weón, pero en ningún rato, no sé si quizás más adelante el libro, porque no lo termine, no sé si algún rato él dice, puta, y quizás yo me inspiré en la psicohistoria o no, que no, pero bueno, No, no lo dice nunca. No, como él pero tan patudo para decir que la ficción se inspira en la realidad, yo creo que la realidad que él no está proponiendo se inspira claramente en la ficción. Entonces, bueno, no, lo que yo encontré, que igual fue interesante, que en Wikipedia hay dos entradas de psicohistoria. Una que es psicohistoria ficción y otra es psicohistoria ya como disciplina. Ya la psicohistoria ya está siendo desarrollada. no, pero Aparte de si la... en la criodinámica yo creo que es una protopsicohistoria, fácilmente, se entretenía. Pero si tú vas a Wikipedia o consultas cliodinámica, hay una mención a la psicohistoria, porque es lo mismo básicamente. O sea, el desarrollo de ciertas fórmulas matemáticas por las A cuales ver, se puede predecir el a ver, futuro. Sí, por ahí pues, no tenía para esa, espérate. A ver. no, sí, Ya, esa, ahí está esa la está re psicohistoria. interesante, man. Está re Ahí interesante está, este libro, ya. esa weá. No, bueno, el origen etimológico de la palabra cliodinámica se compone en los términos clio, ya que estamos ahí, y dinámica, mitología griega clio, la musa de la historia, dinámica en sentido amplio en el estudio de cómo y por qué los fenómenos cambian con el tiempo. Y ahí está Clio, la musa diosa protectora de la historia, además de la poesía épica. Aquí aparece observando antes de anotar en su libro desde un carro alado, cuya rueda es la esfera de un reloj. Mira qué bonito, Nada, ¿no? qué lindo. Maravilloso. Y tenemos a Tío Asimov ahí con gesto desafiante, como siempre, muy intelectual. La Otro ruso psicohistoria. biólogo. Y son los dos son rusos. ¿Cachai? Y los Y dos psico- son biólogos. Los O dos son sea, científicos. si no lo Científicos, creo. menciona, si Turchin no menciona a Asimov, es como a propósito, así como no, así, no, no quiero que me funen, no quiero que digan que estoy copiando. Pero tú terminaste el libro, ¿lo menciona alguna vez? Nunca. Sí, no, no lo menciona, pero al final dice que Ah, hay que desarrollar una ciencia, que estamos creando una ciencia de predecir el futuro y es una cosa de cultura general conocer, digamos, a Asimov. ¿Cómo no lo va a conocer él? Pues es un ruso exiliado en Estados Unidos que desarrolla un sistema para predecir el futuro. ¿Cómo no va a tener idea? ¿Cómo no va a haber alguien que le levante la mano y ¿sabe qué? Lo que usted está ¿te describiendo, parece? ¿te parece? Se me, Me recuerda a un... En algún lado lo he visto. ya me suena ya. Creo que ya va en la tercera temporada, inclusive en este rato, pero bueno, ya. Claro, pero bueno. La serie, bueno, pero ya. Ya empecemos aquí. Pero es interesante también la otra cuestión, ¿eh? Aparte que me acaba de decir que es ruso y ya hemos tenido un par de programas de los rusos, y los rusos son súper cuáticos, esas como bien creativos, les gusta esta fantasía de crear huevadas así. Era un ruso el que quería crear quería hacer que los humanos tuvieran hijos de gorila y quería hacer una mezcla con los gorilas, una raza superior, Como la así raza, era, como en la isla del Doctor Muro. Así una como... hueá así, parece que era, no me acuerdo cómo se llama El el hombre científico. nuevo. Estoy seguro que era un ruso, Rusos y gorilas. Ya. y que Bueno, le Pero si el inyectó. hombre nuevo, googlealo por mientras, po, Sí, busca ya lo eso voy lo a ruso hemos googlear. leído en gorilas. John Gray, eso lo hemos leído en John Gray, la creación del hombre nuevo, del Homo soviéticos, ¿te acuerdas? Sí, El Homo pero no, pero era soviético. un weón que no me acuerdo el nombre, por eso le estoy preguntando, no me acuerdo, pero era Pregúntale ruso, creo. pregúntale a El- ChatGPT. Sí. Creo que lo desarrolla harto John Gray en la Comisión para la Inmortalización, que por cierto también es un libro Qué que buen pasado Sí, por aunque libro acá. ese. ahí no habla de los gorilas, de los simios, pero es que este weón que quería hacer, no sé, era loco el weón, espérate, voy a buscarlo, tranquilo. Tenemos que Sigan hacer un nomás, sí. programa sobre gorilas, ya. Ya, hacemos por No. mientras. Ya, Sí. entonces, Coquimber, se han llegado acá por primera vez de casualidad, amigos. Tenemos un canal completo, el Coquimber Chile. Va como en 800 y tantos suscriptores y 117 videos desde ahora. Ya, pueden revisar Ahí está. nuestros otros videos.
Los invitamos cordialmente, disfruten de nuestra compañía y de nuestros El, conocimientos. el Pues, biólogo Kimber, ruso, a ver, el biólogo ruso, dice, el biólogo ruso Ilya Ivanovich Ivanov ventiló la hijo posibilidad de de crear, Iván, claro, ventiló la posibilidad de crear un humano literalmente descendiente de un mono, más precisamente un hombre mono. Ivanov afirmó que algún día Maravilloso. podría ser posible crear híbridos entre humanos y sus parientes más cercanos. No, pero este weón quería hacer eso como y las mulas. Stalin le pasaba a Luquita para hacerlo, ¿cachai? No, era acuático el loquillo. Pero yo Mira, creo que hay que meterse más en eso. Ya no sé, me acordé de porque los rusos tienen esa mente, pues, weón, quiero hacer tipo historia, quiero hacer Lo que pasa hombres es que, monos. lo que pasa es que querían desprenderse de la ciencia capitalista, entonces empezaron a crear su propia biología. ¿Te acuerdas que ellos tenían leyes genéticas distintas a las de Mendel, que habían desarrollado leyes genéticas distintas y que Sí, en el tenía una idea medio fondo, rara, weón. sí, pues, porque todo era capitalista, entonces había que crear una nueva No, o sea, ciencia, un nuevo entonces hombre, una nueva ciencia. lo que ellos decían Pero que las eso, leyes de Mendel era propaganda capitalista, una wea así. sí, pues. Sí, entonces tenían que crear una ciencia a partir del materialismo dialéctico, por tesis, antítesis, antítesis, Síntesis, síntesis. qué Entonces chistoso. tenían que aplicar ese modelo para la creación de la nueva ciencia, ¿te acordás? Y de ahí salieron unos engendros que, bueno, que los vimos después. Ya, Eso bueno, pasa cuando la Ya, biología está por sobre el espíritu científico. la ideología. Ya, ya démosle ya. Entonces tenemos canal en YouTube, canal en el Spotify, también actualizado. Y ahí tenemos ahí algunos ejemplos que debería cambiarlos, pero nunca los cambio. Ya siguen ahí los mismos ejemplos de siempre. Ya, final de Ah, pero es que partida. estamos orgullosos de nuestro trabajo. Ya, final de partida, Lid contra Lid y el camino a la desintegración política. Así te la tira Turchin, Pedro Turchin, en debate que yo quiero decir un poco a editorial debate. Sabes que encuentro que los libros de debate son bien buenos y son bien económicos. Es que ni siquiera sí, los sí, tienen caros. Entonces, sí, este es verdad. editorial que hay que como que Compren. darle un poquito de apoyo. Si siempre Y tiene tienen bien libros buena buenos, edición. Y tienen buena tienen buenas edición los libros. ediciones, Sí. salvan así. El libro, qué sé yo, ahí está rayadito por mí. ¿Cuántos se llaman? Son actualizados. Este es un libro del 2023, que editado acá en español el 2024. No, sé que estos locos hacen súper buena pega y a lo mejor nadie se acuerda de ellos y les saludo a los amigos de debate. Que nos gustan, Gratis, no, gratis debate, se lo estamos no, haciendo no, gratis. claro, igual yo compré el Gratis. libro, ¿no? Nadie me lo No, regaló pero. como está sugiriendo Corona también. Ahí, sí, ya, Comprado. ya ahí está Pedro Turchin, ahí, su carita ahí de... No sé, son como misteriosas las caras rusas, como que no dicen nada, así como que ya me tengo que sacar esta foto para el libro y la weá. A ver si es la misma foto acá. No, hay otra foto. Ya. Pero ahora, bueno, estamos Pedro y Pedro Turchin. Es que me da risa porque Wikipedia me lo tradujo como Pedro Turchin. Peter Valentinovich Turchin, 22 de mayo del 57, científico de la complejidad ruso-gringo, se nacionalizó para que le llegaran los fondos, especializado en un área de estudio que él y sus colegas desarrollaron, o sea, que él inventó básicamente la cliodinámica, modelo matemático y análisis estadístico. Digamos al tiro que él en el libro no mete un solo gráfico, no mete una sola fórmula, entonces que él diga que es matemático y estadístico, lo dice él y nosotros por el libro no podemos saberlo. Tenemos que a lo mejor Por este libro no, quizá hay otro no, libro, no quizá hay otro libro. podemos dar fe de eso. Podemos a lo mejor habría que indagar los papers más en profundidad. Sí, Nosotros leemos el libro y con eso nos tuvimos que quedar. ¿Ya? tal vez peca de condescendiente, porque de repente como que él mismo se pregunta por qué no pongo algo más complejo y dice, no, en realidad no lo van a entender. Son muy tontos, peca de Yo creo que ahí condescendientes, está la sí. explicación de la mirada, así como Sí, como que todo esta vez objeto les voy a hacer de un libro estudio. de divulgación general, ustedes bestias de todo mi trabajo tan complejo, pero no, ni siquiera voy a empezar a tratar de explicarlo, no, no es la pena, no lo van a lograr. Ya. Bueno, aquí en el. Claro, yo me voy a Mira, cansar y ustedes también, así que aquí Claro, tratar de en explicarme y el, ustedes de tratar de entenderme, así que en el Telegram, está buscando los libros, dice que tenemos una página donde podemos bajar libros, y está en inglés, ¿eh? Dice análisis cuantitativo del movimiento, medir y modelar la redistribución de la población en animales y plantas. Ese tiene un título su libro, de un libro que él publicó, que está acá publicado, que quizás tiene número. Estaba pensando por el título, ¿eh? Porque dice quizás. análisis cuantitativo del movimiento.
Pero vos con Paperboy mientras y bájale y muestra los números, pues si no, no vimos una sola fórmula. No, si aquí Entonces, no hay ninguna, si no hay ninguna en este libro. es que yo más encima yo encontré que hay un instituto de cliodinámica acá en la ciudad de Santiago, en Providencia. Entonces dije, ya como que a lo mejor puede ser Y un fuiste para allá, chanterío y igual. fuiste para Puede allá ser, y entraste, ¿o no? Entraste. Y la Ahí biblioteca estaba, ya había una llena de puerta. abacos. si le meten algo, si le ponen el adjetivo holístico o weón, Sí, trascendental, alguna de esas weas, de le he una puesto una red fórmula que flag, sabe, ¿qué le costaba? red Una flag. página más. No, Claro. entonces ya, bueno, Turchin dice que hay matemática en su modelo. Nosotros no podemos asegurarlo. Tiene Ya, otro título que se llama Dinámica Histórica. ¿Por qué los estados? ya, mira, no, no, mira, yo me la lata. Turchin ha publicado más de 200 artículos científicos, que debe tener números, ¿Eh? ¿Eh? incluyendo más de una docena en Nature, Science y PNAS, y al menos 8 libros. Fundador de la revista Cleodinámica, él mismo se hizo su propia revista, como Ortega y Gasset, saludos a él, los del La Maya. revista Accidente. Sí, Ortega y Gasset tenía su revista, la escribía entero él solo. Bacán. Escribía todos los artículos, lo escribía él. No, después O tuvo sea, una editorial ¿sabes que a alrededor mí me de. gusta usted a veces cómo escribe ese Pero sí, weón? es un grande Es Ortega y muy, es Gasset. muy bueno, weón, muy bueno, weón. No era buena la Pero, editorial. pero me gusta que tuviera su propia revista y tal escribía entera él. Entonces, bueno, Sí, motivado. 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 Yo me Esa es gasto, la weá. ustedes descansen. Y cada la Sí, búsqueda de principios generales, saludos a sí. Ortega, que explica el funcionamiento y la Esa es la que dinámica de te la quiero decir, sociedad po. histórica. Sí. Esa, mira, ese también lo encontré. Dinámica de poblaciones complejas. Ya, pero Una ábrelo y ve, síntesis muestra las fórmulas, pues yo te pongo en pantalla grande para que pues quiero ver una fórmula. tiene Dinámica de una poblaciones fórmula. complejas, dinámica histórica, guerra. Bueno, acá ustedes pueden seguir revisando Wikipedia si quieren conocer todos los trabajos del profesor Turchin. Y tenemos nosotros este librito que venimos a compartir con ustedes, Final de Partida, un título dramático en inglés, no sé si es el mismo título. ¿Lo revisaron cuál era o Endgame. no? Se llama Endgame. Endgame. Ah, Se llama ya, así. ya, final de partida, Endgame. ya, perfecto. Ya, final del juego. Ahí está el prólogo, y después se los pongo para que lo vayamos revisando paso por paso. Y por mientras esto que ya habíamos adelantado en la entrada, no nos aguantamos. Lo que es la cliodinámica, la musa, ahí la foto de nuevo, muy bonita. Y ahí lo que nos faltó decir de la psicohistoria de Asimov, que Asimov utilizó la siguiente analogía. En un gas, el movimiento de una sola molécula es muy difícil de predecir debido a los continuos choques con las moléculas vecinas. Pero el comportamiento a escala visible de un gas puede ser predicho con gran exactitud. Así, si se aplicaran cálculos estadísticos a una población lo bastante grande, como nosotros, los seres humanos, como el Imperio Galáctico de su novela, cuya población era de billones de personas, se podría predecir su evolución histórica y social global con gran exactitud. Entonces, básicamente la dinámica es lo mismo, que con fórmulas, con matemáticas, con estadística avanzada, ellos dicen que pueden predecir nuestro futuro. Y acá el gran modelo que se pone Oh, oye, a loco, este gótico americano. está, está lleno de fórmulas. El libro está A lleno ver, de pero fórmulas. muéstrala. O sea, mira, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar No, al pero WhatsApp. ¿No? muéstrala Ah, el ya espérate, que pantallazo. para eso tengo que. Compartir pantalla. No, tengo que sacar la foto de fondo, si no se va a confundir. Espérate. Ah, ya. Ponle Eh, foto de fondo. Para que vea que de verdad habían ¿cuánto se llama? Había fórmula. no, en serio, si el loco. Sí, sí está bien, pero como no muestro ni una, uno tiende a dudar, pues, eso no. Por mientras ir avanzando, es decir que Vaya nomás. parte de la base Turchin de que hay dos tipos, dos formas de concebir la historiografía. Una de ellas es la historiografía de los grandes hombres, que piensa que los hombres, los individuos en particular, son los que mueven la historia y otra el de las masas, el de los grandes números. Entonces él opta claramente por decir que si bien es cierto, uno se acuerda de la época de Napoleón, de Luis XIV, uno se acuerda de Julio César, en el fondo ellos son, si no, fenómenos emergentes que demuestran ya un cambio social. O sea, no, por ejemplo, podría haber sido otra persona la que hubiera cumplido el rol de Julio César, pero el fenómeno histórico obviamente no obedece, sino que a esa persona, sino que es básicamente un fenómeno desencadenante. Entonces, eso es lo primero. Opta por esa línea de visión. Hay que decir que el hecho de que Turchen sea biólogo no es un accidente, porque él de hecho se dedicaba a estudiar poblaciones de seres unicelulares, por lo que me acuerdo eran bacterias, y se dio cuenta que nadie se le había ocurrido analizar la historia del ser humano a partir de su naturaleza biológica, como un fenómeno de sociedades complejas, pero siempre animales. O
siempre aplicando dinámicas biológicas. Y de ahí empieza a surgir su trabajo, porque una vez se encontró desocupado, no tenía nada que hacer, básicamente, eso es lo que dice. Y de ahí empezó a trabajar en esa idea de cómo podríamos ocupar las herramientas que hemos desarrollado para estudiar las comunidades animales de seres unicelulares, cómo las podríamos utilizar para entender las dinámicas más complejas o complejas de las sociedades humanas. Y de ahí empieza, de una forma, por cierto, muy poco halagadora, a trasladar esos criterios de estos seres, digamos, aparentemente tan distintos a nosotros, el estudio de las sociedades humanas, y descubrió cuestiones sorprendentes que supuestamente son los fundamentos de la cliodinámica. Perfecto. Eso. ¿Cuánto Ahora, se llama? Hay un fatalismo en Turchin, entonces de repente igual hay que pensar, así como que fue primero el huevo y la gallina, que Turchin es fatalista y ha desarrollado todo un complejo sistema para justificar ese fatalismo, o si no, él como investigador neutro, objetivo, empezó y se encontró con esta situación. Tenemos que recordar que en el mismo programa hemos visto otros libros sobre la caída de América. ¿Cómo se llama el otro que vimos hace poquito? El del francés, que había predicho la caída de la la Unión derrota de Soviética, Occidente, la la derrota de derrota, Occidente. O sea, hay otros autores que desde otras perspectivas, con otro tipo de análisis, ya también están anticipando la caída de Estados Unidos, a lo mejor su eventual colapso. Es un tema muy grande que a lo mejor no tiene que pasar ahora, puede que venga un par de décadas más adelante, pero ya hay distintos investigadores de distintas líneas que están ya ahí como poniendo los ojos sobre ese fenómeno. ¿Encontraste las ecuaciones de Kutu, no? Ujú. Se las mandé al WhatsApp. chucha, Ah, pero ya, a ver. era Sí, para- pero si era para que lo pusieras tú, pues, a ver, espera. Ah, sí, pues. A ver. Ah, Esto son reales. es, Dios O sea, mío. ya, ¿Viste? No, bueno, Mejor, todas las mejor. páginas, son como 400 páginas de esta web, de por si ecuaciones, ya, acaso. Mejor así nomás. a ver. Ya, Ahí ya, ya, lo creemos, ya, está bien. Ya. ya, ya. Hay ecuaciones, ya, listo. Ya, entonces, bueno, para Segundo empezar, tema. ¿Qué es la sí, cliodinámica, no? ¿qué es la ¿Puedo hacer una cliodinamia? introducción? No, déjame, lo quería, me gustó un poco el prólogo. El prólogo que, ¿se acuerdan de Arnold Toynbee? Que es un historiador Sí. inglés. Y dice como, está traducido del español coño, así, la historia no es una puñetera cosa tras otra, así como, no, no, como que no una guata tras otra, así como que hay como un sentido, hay algo que podemos aprender de ella, y igual como que viene siempre a cuento ese dicho ahí como coloquial de que los que olvidan la historia después vuelven, los errores de la historia después vuelven a cometerlos, pero cuando se llama como que hay direcciones que pueden ser predeterminadas o predichas. Ya, o sea, ¿cuánto se llama? Eh, Turchen se apoya ahí en Toynbee, se vuelve a acordar varias veces de él en el libro, cuando dice como que esto no soy solo yo acá ya siendo creativo respecto a la historia, sino que realmente mucha gente vio como un sentido. Claro, yo me acordé un poco del libro de Gibbon, cuando habla de que en decadencia y caída del Imperio Romano, como que mucho antes de la decadencia y caída del Imperio ya empiezan a ver las señas, ahí cómo se empieza a venir abajo todo. Y bueno, Gibbon lo va escribiendo, ¿no? De una manera muy, muy entretenida. Pero ¿cuánto se llama? Pero acá se empieza a jugar con cosas que aún no sucedió. Ya, se está como uniendo el pasado con el futuro y a través de las Ojo matemáticas. que, Entonces, ojo que ahí Steve Asimov se basa en Gibbons para hacer la ¿en qué? fundación, para En escribir Gibbon, sí, pues fundación. Sí. se basa en Gibbon, es verdad. Y ahí Eh, completamos el círculo. y completamos el círculo, ¿viste? Completamos el círculo. Ya dale yo Sí, nomás bueno. con la que quería tirar ahora. Sí. Sí, bueno, es que esto de la aplicación del racionalismo a la historia bueno, siempre se ha discutido cuál es la utilidad de estudiar la historia, ¿no? Y en el fondo siempre ha sido porque se la quiere utilizar para predecir el futuro, no tiene otro sentido de utilidad estudiar la historia. Mm. Lo otro es contar leyendas, digamos, o exaltar un espíritu nacionalista, pero para quien quiera estudiarlo racionalmente siempre ha sido el espíritu aquel. Y eso viene desde Jean-Baptiste Vico, que sería el primer historiógrafo moderno, ¿ah? Es tratar de estudiar la historia como una consecución de causas y efectos, sin intervención divina, porque muchas veces se piensa que Heródoto fue el primer historiador, pero en realidad, si tú lees a Heródoto,
introduce mucho Deus en máquina, mucho milagrería, se deja llevar por comentarios religiosos, en el fondo no hay un espíritu racionalista. Y esto ha llegado, digamos, hasta el cientifismo de Turkheim, que a mí me parece valioso. Tú mencionabas de que ya hemos hablado de otras personas, de otros pensadores que profetizan la caída del imperio norteamericano y claro, es que es una sensación que se basa en antecedentes económicos, índices de vida, número de ingenieros, tasa de suicidio, abuso de sustancias. O sea, son tantos los indicadores que uno puede buscar un paralelo en sociedades pasadas, en Roma, en otras sociedades que uno conoce bastante bien. Eh, lo que agrega Turchin, lo rico de Turchin es que agrega algunos elementos novedosos respecto de esos autores que hemos visto. Los últimos dos que hemos visto de importancia respecto a este tema, Emmanuel Todd con la derrota de Occidente, Yanis Varoufakis también, yo diría que está en esa línea, pero lo que agrega acá interesante es, bueno, el surgimiento de las contraelites. Yo diría que eso es lo completamente novedoso, que Sí, eso no, no, nadie lo analiza como lo no. analiza, él, la importancia que tiene que eh, surja una contraelite, cómo es el fenómeno del surgimiento de las contraelites. En la página 11 del volumen este hay un resumen de qué es la cliodinámica. Y es me permito leerlo. Dice. ¿En mm. qué consiste este modelo? A grandes rasgos, el modelo dice que cuando en un país como Estados Unidos los salarios reales se encuentran estancados o tienden a la baja, ajustados a la inflación, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, existe una sobreproducción de jóvenes con titulaciones superiores, declina la confianza en las instituciones y la deuda pública explota. Todos estos indicadores sociales en apariencia dispares están en realidad interconectados de forma dinámica. Históricamente, estos acontecimientos han servido como indicadores adelantados de inestabilidad política inminente. En Estados Unidos, todos estos factores empezaron a tomar un cariz ominoso en los años 70. Los datos apuntaban a los años cercanos a 2020, cuando se esperaba que la confluencia de estas tendencias desencadenara un repunte de la inestabilidad política, y aquí estamos. Este libro se escribió antes de que se eligiera por Se segunda reeligiera vez, Trump, por segundo, sí. por segunda vez a En Trump. el mandato de Entonces, Biden se escribió. estamos bajo el mandato de Biden y la crisis, que no hay que olvidar que se vivió en ese tiempo, económica, que es una cuestión que no se ha abandonado. O sea, sigue existiendo. Las medidas de Trump me parece que han sido Eh, hay, inadecuadas pero y disculpa, consulta para yo, el único que terminó, alcanzó a terminar el libro. ¿Tú, China, habló alguna vez que Trump puede volver? ¿O no alcanza a mencionarlo? no, no lo alcanza a No, ya, mencionar. El que ya lo no. menciona es Entonces, Todd. El que lo Todd lo menciona es Todd. menciona. Ah, Sí, ya pero viste, él no. toma. Sí, pero es Sí. que Ya. yo entiendo en defensa del Turchen que no se encarga de ver esa weá, está viendo proceso histórico, nomás ciclo Sí, histórico. No, en pero eso, era por si acaso. sí, no tiene Porque, razón. Si en el fondo se preocupa del proceso histórico y por la misma razón que he expresado, a él no le importa mucho quién esté presidiendo porque de alguna manera el proceso histórico va a seguir adelante. Da lo mismo quien esté a cargo y además que él asume y así lo visualiza de que los dos partidos son básicamente lo mismo. Son dos formas de llevar adelante las mismas políticas, nada más. Con sí. algunos énfasis en Bueno, relaciones internacionales, pero lo s- demás son prácticamente lo mismo. bueno, a mí me interesó que el libro parte, bueno, parte con Trump, pero parte con una insospechada conexión de Trump con Lincoln. Así dice que Ah, los dos sí, son no, presidentes atípicos. ya hace una No, conexión con un buen chino también, se hace los tres puntos. Buena esa. Bueno, sí, con un es que claro, tira el ejemplo, o sea, de cómo Hong, del la, Hong, sobre, de Lincoln sobre y Trump. la sobreproducción del lead producía presidentes atípicos que vivían, no es que por sí desarrollaran conflictos, pero que representaban una época conflictiva que generalmente, bueno, que incluso implicó en este caso de Lincoln una guerra civil. ¿Ya? O sea, en Trump no hay una guerra abierta totalmente, hay mucho descontento, pero al mismo tiempo, como ese descontento ha sido tan gradual y hay mucha falta de conciencia histórica de los ciudadanos americanos, ¿cuánto se llama? Turchin recalca lo mala que es la educación americana, la falta de conciencia que hay entre sus miembros, entonces que a lo mejor no perciben tan bien la debacle actual de su condición, ¿cachai? Porque la van viviendo día a día.
O sea, no es que se empobrecieron de la noche a la mañana, sino que han pasado décadas ahí. Es un proceso ahí, ha sido tortuoso. Entonces, en ese sentido, puede que simplemente vayan aceptando ser cada vez más pobres los americanos. No necesariamente porque muchos tengan armas, implica que va a estallar una revolución, ¿cachai? O una guerra civil, algo armado. No, no me parece ahí como que haya una conexión tan directa, ¿sí? Por mucho que lo sugieran ahí, lo haya sugerido todo y lo esté sugiriendo, ¿cuánto se llama? Turchin. Pero ¿cuánto se llama? Pero es interesante el hecho como Trump llegó al poder ahí, como los pilló de sorpresa a la mayoría de los analistas y nunca pensaron que él iba como a ganar las primarias, después que a ganar la elección final, ahí contra la Hillary Clinton la primera vez. Entonces, cómo él fue como derrotando a todos sus rivales ahí, ¿cuánto se llama? Bajo un estilo nuevo, bajo una nueva forma de hacer política y que Trump continúa. Ahora, de hecho, creo que este viernes se va a juntar con Putin en Alaska. ¿Está ahí? Hay Ah, una buena. cumbre y a lo mejor ahí dan fin a la guerra de Ucrania. ¿Está ahí? Es algo totalmente Es como una insospechado. especie de Ir a sublimación, Alaska, es una sublimación de la Guerra Fría, ¿o no? Una wea así será, ¿o no? juntarse en Alaska lo En encontré Alaska, recuático. ¿Cachai? Así. están sublimando los buenos. Está Y bien. están viendo si invitan o no a Zelensky. Sí, están decidiendo el destino de su No, país, pero pero sin eh, y- huevones, sin huevones, la bueno, wea no están existe. así. Entonces, bueno, estos paralelos, ¿cuánto se llama? Son los que, ¿cuánto se llama? Propone Turchin así. Me encantó el tema de la monogamia versus la poligamia, de que las sociedades polígamas, las crisis eran más rápidas porque no, ¿cuánto se llama? La sobrepoblación de élite ocurría más rápido, porque un tipo que, o sea, la sociedad, pone el ejemplo de los mongoles, que como tenían muchos hijos, rápidamente la élite se sobrepasaba y el imperio Mm. colapsaba, porque en el fondo la base de esto es que los imperios tienen fases de ascenso y de caída, ¿ya? Entonces nosotros estamos ahí, lo que le interesa a Turchin, porque bueno, vive en Estados Unidos, es la caída del imperio americano. Y el postulado esencial es ese, pues, de que las sociedades se componen de una élite y de un pueblo, y hay un punto en que todos van remando para el mismo lado. Los pobres son pobres, pero son menos pobres, van progresando y los ricos también van progresando. Pero hay un momento en que los ricos empiezan a abundar, son excesivos. Ahí se abre el fenómeno que no habíamos leído antes de la sobreproducción de élite, y ahí la élite empiezan a presionar, y presionan hacia abajo, los pobres ya no son cada vez más, no progresan, son cada vez más pobres, se van precarizando, y los ricos empiezan a luchar entre ellos, un poco de forma fratricida, porque no hay suficientes puestos, no hay suficiente espacio para todo. ¿Ya? Entonces, es básicamente por ahí se mueve Turchin y claro, y lo Sí, que, lo sí. que vemos que el sueño americano se está acabando. Ahí, dale nomás. Ahí Sí, tenemos lo que la... pasa es que hay varios temas Sí, son que muchos los... abriste varios temas. Habría que pensar, por ejemplo, ya mencionaste a Trump. ¿Por qué Trump no es parte de la élite? El primer capítulo del libro trata, bueno, para aquellos que no les gustan mucho los gringos, la verdad es que habla harto de los gringos, pero también habla de otras sociedades. De hecho, pone ejemplos, sociedades, la sociedad china, la egipcia, los habla de ingleses, mucha historia. Entonces no es mm, solamente que está hablando de los gringos, ¿eh? Está los hablando de un franceses, patrón de todas las sociedades. Entonces, pero claro, como él vive en Estados Unidos, y Estados Unidos es la potencia hegemónica, era la potencia hegemónica hasta hace era. poco, tenía que hablar de los gringos. Por qué Trump no es parte de la élite? Porque la élite no es solamente la gente que tiene plata, o sea, aparte de diciendo que hay una serie de élites, pero la élite sigue siendo el 0,1%, aunque uno a veces piense que porque tiene 1 millón de dólares, 2 millones, 20 millones de dólares, podría ser parte de una élite. No, tú eres parte del 10%. Si eres parte del 10% de la gente más rica de tu país, tú no eres parte de la élite. Para ser parte de la élite, tú tienes que concentrar en ti el poder político, el poder económico y el poder cultural, el poder, digamos, en términos más amplios posibles. Tu círculo tiene que ser, digamos, digamos de las personas que realmente manejan la sociedad. Esos son la élite. Entonces, eh, y Trump no pertenece a esa élite, porque uno dirá, puta, este weón tiene edificios en su nombre, en Chicago, en todas partes, en Nueva York, pero él no era parte de la élite económica, a pesar de tener 500, 600 millones de dólares, eso no, hasta en Estados Unidos para que tú seas el 0,1% que maneja el país.
Entonces él básicamente se hizo un personaje de televisión, un personaje conocido, y así fue accediendo a puestos de poder. ¿Y por qué la gente lo eligió? Precisamente por incordiar, por molestar a la verdadera élite, porque se lo veía como una persona más cercana a los intereses, no de su casta, o a la casta que uno podría pensar que a la que pertenece por los 600.000 millones de dólares que tiene, sino que a la del tipo excluido, a la del hombre blanco, heterosexual, Mm. sin estudios universitarios, porque en el fondo le hablaba a él. Entonces, si hay un partido que era la diferencia que hace también es interesante entre la evolución de los partidos demócratas y republicanos, ¿ah? Porque dice que el partido republicano siempre fue un partido de la élite, pero es de la élite del 10%, y ahora el demócrata es el de la élite del 0,1. O sea, ambos siguen siendo partidos de élite, pero que tienen Uno bases siempre tuvo la perspectiva inversa, de que el republicano era como los ultra ricos y el demócrata ya eran ricos, pero no tan ricos. Y al final distintas. representan intereses muy dispares. ¿Y cuánto se llama? Pero lo que tú decís es verdad, porque los demócratas al final, el núcleo así cerrado, más duro, es una élite muy oscura, así, que tiene como una Son Wall trama muy. Street, son las grandes farmacéuticas, No quiero ni son hablar, pienso que va a llegar la CIA ahí a mi casa, así que no. la gente Pero que no, maneja Google, el Estado profundo, esos son los el demócratas. Deep State. No, así, Sí, son, los demócratas son mucho más turbios que los republicanos. Los republicanos son como hasta honestos, así nosotros somos ricos, queremos seguir siendo más ricos, queremos menos impuestos, queremos copar los puestos, así. Como que son transparentes. Los demócratas no sabían qué andan y cada cosa que sale es que cae peor que la anterior. ¿Cachai? Así, ojalá que sí, hubiera siempre presidente republicano en Estados Unidos, porque cada vez que han habido demócratas, las guerras aumentan así, la turbulencia ahí se acrecienta. Y es una son- percepción totalmente inversa a lo que uno históricamente tuvo de los dos partidos. Ah. sí, y él explica el momento en que se produjo la inversión. Es que mucha gente no sabe en el fondo de la historia de los partidos, po. O Es que sea, la gente quiere mira, saber, ya, pero, ya, si tú pero- le dices que quién liberó a los esclavos fue el Partido Republicano, la gente se quedaría de espaldas porque todo el mundo va a pensar que fueron los demócratas. Y los demócratas eran el partido de los ricos del sur, los ricos esclavistas. Ese es el Partido Demócrata. Entonces, también hay una distorsión y una ignorancia tan grande respecto a la historia norteamericana, y eso que nosotros sufrimos, ellos también la deben sufrir. Entonces, pero como sea, no estoy diciendo que los republicanos son los buenos ni los demócratas son los malos, sino que no, ambos pertenecen, obedecen a una élite. no, yo Y digo que nuestras percepciones fueron cambiando con el tiempo y fueron cambiando fuertemente. O sea, no, yo creo que sí, ninguno era bueno nunca. por lo que vimos, Pero lo por lo que que uno hemos ha visto, visto ha digamos. sido muy intenso. Ya, ¿y quién más? Bueno, pasamos por Trump, pasamos por Lincoln, ¿qué podíamos? Ah, pero Ah, Don Cuto ha hablado poco, deja que Don Cuto ahí se pronuncie al respecto un poco ahí de lo que hemos No, conversado. no tengo mucho que decir. Estoy escuchando. pero entonces digo Ya, yo, bueno. Ya, sí. eh, No, a ver, déjame por dónde lo podemos Es que agarrar. estoy pensando, Ya, ¿cómo se mira, llama? Procesando. me gustó mucho, mira, hablemos un poco de la pauperización del pueblo. Yo sé que a ti te gusta más el tema de las contralíneas, que en fondo el fuerte del tema de Turchin va por ahí, pero yo creo que al ciudadano de a pie, quizás al televidente Coquimber, le interesa un poco saber, adentrarse, qué significa todo este proceso para ellos, ¿cachai? Porque estamos hablando, lo que menciona Turchin a la pasada, es algo que a nivel económico pasa en Estados Unidos, pero también está pasando en Chile, que es como un poco los sueldos están congelados, los costos de la vida van subiendo, y si bien, qué sé Hoy yo, los día, celulares, hoy día salió un índice, hoy día salió los promedios, los sueldos y todo el promedio de los chilenos gana 600 lucas. 600 lucas. 60 lucas, po. Y espérate, y ponte, a lo mejor el celular lo puedes comprar, la tele de 50 pulgadas te la puedes comprar, pero el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, se ha disparado la distancia, ¿ya? Entonces, las personas comunes y corrientes que pensaban que ya si hubiera universidad, me ir bien, no, voy a ganar 1 millón, y el millón no te alcanza para nada, ¿cachai? Entonces, esos fenómenos, ¿por qué ocurren? Porque
O sea, hay una sobreproducción de lead, pero también parte de la sobreproducción de lead tiende a apretar un poco los tornillos del proletariado, porque ellos necesitan más dinero. Yo me acuerdo una historia que pasó en Santiago, que el director del Metro Santiago ganaba tanta plata. Y el sueldo estándar de los gerentes ahí, de sus amigos conocidos, estaban ganando 20 millones de pesos. Y él estaba ganando, no sé, 10. Entonces la agarró en la nómina y empezó a echar gente en el Metro Santiago hasta que juntó 10 millones de pesos para poder él pagarse los 20 y que el balance siguiera igual. O sea, ese es un gran ejemplo de cómo la elite le quita dinero a los pobres para dejárselo a ellos. O sea, no es que les bajaran el sueldo, sino que echaron la cantidad de personal suficiente para que el gerente pudiera mantener un sueldo que estuviera como a su nivel, a su altura, a su prestigio. Entonces, y Turchin ahí menciona cómo, por ejemplo, no se fomenta ahí la lucha contra los sindicatos, se fomenta la inmigración, que son trabajadores más económicos. De ahí hay una parte donde menciona varios factores, ¿cuánto se llama? De cómo austeridad, mira, justo lo encontré, austeridad macroeconómica, que facilita que el desempleo sea más alto de lo necesario para mantener controlada la inflación e impide que se reaccione a las recesiones con fuerza suficiente. La globalización impulsada por las empresas, resultado de decisiones políticas, en buena medida a instancias de las grandes multinacionales que reducen los salarios y la seguridad laboral de los trabajadores sin formación universitaria. Acá los que no fueron a la universidad están jodidos, al tiempo que protegen los beneficios y la remuneración de los directivos, lo que dije recién del metro y profesionales de la empresa. La erosión intencionada de la negociación colectiva, resultado de decisiones judiciales y de opciones políticas que invitan a prácticas antisindicales cada vez más agresivas por parte de la empresa, y por último, la normativa laboral menos estricta, como un salario mínimo cada vez más bajo, menos protección de la hora extraordinaria, cuando te pasan PISA en vez de pagarte la hora extra, no aplicación de Mm. leyes contra el robo de salario o la discriminación por motivos de género, raza o etnia. Y nuevas cláusulas contractuales impuestas por el empleador, ya, pero en el fondo, la élite, como tiene problemas ellos mismos para seguir siendo élite, empieza a apretarle las clavijas a los de abajo y es por eso que cuando se llama usted, ciudadano de a pie que está viendo Coquimbo Ver, puede que sentir que en los últimos años, en la última década, su situación económica, su situación laboral ha empeorado. No es casualidad, no es casualidad, sino que hay mucha elite dando vuelta y cuando se llama y necesitan recursos, necesitan O espacio, sea, y sobre ese todo tomando en espacio, cuenta disculpa, para la realidad chilena, es como, no sé si voy a estar bien lo que estoy diciendo, o he acertado, pero el fenómeno de Boric es contra elite, y estos buenos salieron, se empezaron a hacer todo un hueveo, se supone que son contra elite, y ahora, claro, más la elite que ya existía, y este todo hueonaje de hueones que no eran elite, están saturando la hueá elite, entonces el robo debe estar a todo ritmo a esa esfera. ¿Cachai? Entonces sí, sí, entiendo, o sea, así lo estoy ¿se entendiendo lo que tú entiende? estás contando. Ya, O sea, son Joel. contra la élite hasta que entran en la élite y quieren perpetuar, digamos, la situación. O sea, O sea, en el fondo nunca dejan de ser contra elite, pienso yo. Creo que yo así lo estoy entendiendo, ¿eh? Quizás lo entendí mal también. Pero cuando Turchen dice contra elite, no quiere decir que no sean elite. Es como un tipo de elite, ¿cachai? ¿No? Se llama contra elite. No sé cómo decirlo de otra forma, porque son hueones que ascienden al estatus de elite, pero nunca son elite, porque nunca pertenecieron para empezar. Son la contra elite que está en el estatus de elite. No sé cómo decirlo de otra forma, ¿no? sí, ¿Cachai? sí. O sea, no sé si alguna hay una integración entre elite y contra elite. Yo creo que, pues, por ejemplo, cuando ponen el ejemplo de los chinos que eran contra elite, el Hong y todo, al final son derrotados, son destruidos, seguramente son asesinados. No creo que haya como No, un aunque, punto en aunque que se tuvieron logra harto tiempo, integrar. tuvieron un buen tiempo el poder. ¿Cachai? Pero sí, pero es que lo que pasa es que fue una de las, el Kong ese fue como una etapa más sangrienta de China, pues, entonces igual se le iban a echar, Sí, se le iban a echar. para nuestro público estamos hablando de la revolución Taiping, que fue la mayor revolución y la más sangrienta revolución en la historia. ¿Cuántos murieron? ¿Como 30 millones de chinos? 30 millones, Por lo claro, bajo, No, entre por lo 30 y sí, bajo. 50. fue mediados del siglo XIX, ¿ya? Entonces, es interesante porque pasa algo que también pasa acá, que es que está la promesa de que si tú estudias puedas acceder a una mejor situación. Porque el sistema chino, el sistema de castas chino, mejor dicho, el sistema
funcionarios chinos Es está viene Confucio esa weá, establecido ¿cierto? en base a concursos a los cuales tú tenías que competir haciendo pruebas en base a tus conocimientos de confucianismo. Porque el confucianismo, para quien no lo sepa, es una filosofía básicamente de funcionarios, ¿ah? De organización del Estado. De Entonces, burócrata. claro, tú tenías que demostrar a través de tus conocimientos de confucianismo tus capacidades para entrar a la administración del Estado chino. Entonces, la competencia estaba ahí. Igual que ahora nosotros nos han dicho, nos vendieron de que, esto parece suena el baile de los que sobran, esta wea. Nos dijeron que el ascensor social por excelencia era el estudio. Entonces tú tenías que estudiar, llegar a la universidad y ibas a pertenecer a la élite y ibas a tener una vida desahogada desde el punto de vista económico. Cuestión que ya se ha visto que no es cierto, ¿ya? Porque ya hay una sobresaturación en Chile de las carreras universitarias. Bueno, lo mismo pasó en China en la época de los Taiping. ¿Por qué? Porque el tipo que lideraba esta revolución era brillante, había sacado muy buenas pruebas, muy buenas notas, digamos, en sus evaluaciones para entrar a la carrera funcionaria y aún así no pudo entrar. Y esa Mm, frustración que tuvo él, no solamente la tuvo él, sino que la tenían miles de personas que trataban de entrar a la administración pública en China. Entonces eso creó una masa de gente preparada, muy culta y muy cohesionada y que tenía sed de pertenecer a la élite porque se lo habían prometido si él trabajaba. Entonces, que esa gente excluida tenía las mismas capacidades que tenía la gente que tomaba las decisiones en el imperio, pero estaban fuera de la línea de poder. Entonces, claro. eso creó las condiciones para el revanchismo, para el resentimiento y al final para la revolución Taipei. Entonces, eso ha pasado muchas veces. Y eso es, bueno, no sé si conocerás las características de nuestra sociedad, pero eso es lo que produce las revoluciones. ¿Ah? Cuando habla de las contralít, y obligado a hablar de las contralít, habla de gente que se ha formado para pertenecer a la élite, que tiene todas las capacidades para estar ahí, pero no pertenece porque no tiene poder, porque no tiene ni los vínculos, Ahí ni siempre está o llegó tarde. está la imagen ¿Ah? de la sillita musical, que hay ese jueguito que hay cinco Ah, sillas y hay seis personas y está la música corriendo y de repente todos se sientan y uno se queda abajo. Y después Ujú. dice, imagínate una silla musical donde hay 10 personas y 5 sillas, después 20 personas y 5 sillas. Entonces la lucha se vuelve cada vez más sangrienta, porque los espacios son los mismos, pero cada vez hay más miembros de la elite o aspirantes a la elite que quieren agarrar un puesto. Entonces ahí el juego se va ensuciando, empezaban a hablar de los ejemplos de cuando las misiones en Cornell, en Harvard, en Yale, estaban viciadas, metían plata por debajo, había presión Era política tanta por la lucha debajo. que claro, que empezaron a mojar la gente para poder tener buenas Empezaban a notas mojar para la entrar a gente la para arreglar las universidad. cosas. Y al Entonces, mismo tiempo nadie ganaba mucho porque todos los que estaban ahí igual estaban luchando tan férreamente por estar ahí que estaban desgastados. Así pone ejemplos de cómo una chica estaba en una universidad de la Ivy League que estaba en Cornell, después se aburre y se va a ir a Guatemala y se conoce unos guerrilleros, se pone trotskista, se pone anarquista y después, bueno, después vuelve a la elite. Pero pero incluso cuando todo es demasiado difícil, la gente empieza a dudar. O sea, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cachai? Porque no, y de hecho habla un poco de las contraelite que se renuncian a ser elite y se convierten en hidalgo. Así un poco como nuestro querido Quijote, que ya se quedan con su terrenito ahí, ya un claro, es cuiquito que tú nomás, po. renuncias o te puedes radicalizar, o sea, o te frustras o renuncias O va a la o lucha. te adaptas a una posición de subordinación a la cual, digamos, tú estás esperando en cualquier momento para reventar o te levantas como revolucionario, o sea, Yo, y eso es lo que pasó, digamos, con el yo, yo, fenómeno Taipei y ha pasado también con otras sociedades. yo lo que quiero consultar, Joel, acá, yo tengo una intuición acá, de que en el fondo, si hay algo que hemos visto en las últimas décadas, con el auge de los teléfonos celulares y todo, cómo ha habido como un entumecimiento ahí como de la sociedad, es como que la gente está cada vez más pasiva, más deprimida. Entonces, yo sé que históricamente, por cálculo, debería haber una revolución, un quiebro, una especie de choque en Estados Unidos, pero yo pienso a lo mejor no, porque fruto como de ese entumecimiento en general, así como la gente está cada vez más decaída, más deprimida, o sea, la presión es tan incesante que a lo mejor simplemente hay ¿cuánto se llama? Unas manos arriba nomás.
un reconocimiento como de la derrota. Entonces ahí yo no alcanzamos a llegar a ese el capítulo de la tercera parte, Historias del Futuro Próximo. ¿Cómo son los escenarios que imagina Turchin aquí, de aquí para adelante? Hay como si es que realmente ve que hay o cuánto porcentaje ahí le ve a una salida violenta del destino americano, o puede ahí simplemente ser una decadencia, un marchitarse, un otoño permanente. No sé. Sí, es que, bueno, uno de los defectos de basarse en la historia es que cuando surgen fenómenos novedosos, eso es lo que también le pasó a Harry Seldon cuando Claro. surgió el mulo. Cuando tú te preparas para que la historia tenga ciclos, no piensas que pueden haber fenómenos emergentes. Por ejemplo, el tema de la aparición de las redes sociales, del celular, al igual que respecto digamos, de las guerras entre naciones, el surgimiento de las bombas atómicas viene a cambiar completamente el escenario. Hace impracticable cuestiones que antes se podían hacer o hace menos probable cuestiones que antes habrían ocurrido. Yo también soy de la opinión de que algo cambió esencialmente en el ser humano, ¿ah? Eh, pero yo diría que eh, la evolución de esta frustración se va dirigiendo en contra de uno mismo. O sea, ¿por qué? Porque se supone que uno es Eso, empresario de uno mismo. O sea, se sí, supone sí. que todo tu éxito, tu fracaso depende de ti. O sea, porque la gente cuando no tiene conciencia histórica o cuando no conoce, hermanos, de procesos históricos, no tiene conocimiento histórico, la mayor parte de la gente, eh, incluyéndome, eh, eh, piensas que eres un fenómeno aislado y que si te va mal es porque es tu culpa, ¿no? Entonces, claro, y ahí tú te la agarras contigo mismo. Y ahí está el tema, y también lo toca aquí, eso sí, el tema de la autodestrucción. ¿Cómo decía él? La destrucción, sí, 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 O como sea, la destrucción por muerte, una cuestión así. Como que llegaba tanto la desesperación, la incluso del muerte por hombre blanco, desesperación. la La muerte por muerte por desesperación. desesperación, sí. Sí, Porque era eso tanta la también, presión y se supone que siempre es culpa de uno, si no te va bien es tu culpa, no de la empresa, no de tu entorno, no de la sociedad. Todo es culpa de uno acá básicamente. Y eso es algo sí, muy chileno igual. La otra vez a un amigo lo asaltaron ahí en el Metro Jarito, le robaron la mochila, el celular. Y todos le dijeron, pero ¿por qué andáis tan tarde? ¿Por qué andáis con mochila? Un poco menos que era culpa de él que le hubieran asaltado. ¿Sabes? Sí. Y es que eso es lo ese que es más me da el lado rabia. B, ese es el lado B del individualismo. La gente Todo, quiere todo, disfrutar todo, solamente todo solo de estuve, su triunfo, pero también te quedas solo con tus derrotas. te queda a Entonces, cargo de tus derrotas. Sí. claro, entonces uno Eh, no tiene solidaridad, no busca, no la hay. Si te y eso es la fuente del alcoholismo, de la drogadicción, del abuso de sustancias, de los suicidios. En el fondo, eso lo ha hablado todos también, pero no no, pero esto fue como no con esta novedoso. profundidad, sino que Sí. más bien él lo ve como un síntoma de una sociedad degradada, pero no entra en detalle. ¿Ah? De una sociedad que ha perdido el vínculo con los vínculos colectivos. Y claro, o sea, si tú no tienes una red o un apoyo, o no puedes socializar tu dolor, tu frustración, y si no hay nadie en la calle para hacer una revolución, entonces tienes que atentar en contra de lo que tengas más cerca. Y eso me parece y porque te responsabilizas a ti mismo. Entonces eso es Claro, un triunfo. entonces yo siento que las nuevas generaciones, ponte la depresión han ido a un aumento, las enfermedades mentales han ido en aumento. Entonces yo no sé en qué momento podría haber una revolución si la revolución ya está como, cada uno está atacándose a sí mismo. ¿Sabes? Así es como una especie de un estado final de anarquía ahí contra la propia persona. Entonces, en ese punto de vista, ¿cómo va a organizar gente? ¿Cómo va a ir una masa armada a tomarse la Bastilla? Ya no pueden porque están todos, ¿cuánto se llama? Es que no van, Absortos pues. en su propio... ¿Ah? No van, pues sí, eso ya pasó No, en pues no Chile en van, dos mil pues. dieciocho En el 2018 lo que hizo la gente es rebelarse, hacer estupideces. Y lo único que yo veía cuando yo salía a la calle, veía toda esta cosa y decía, pero si todo el rato lo único que están haciendo es dañar, es como que nos estamos dañando, como que nos estamos castigando a nosotros. Porque si tú tenías una revolución, la primer hueá que así, este ese edificio feo culiado del Congreso,
y quemar a todos los buenos que están dentro, ¿cachai? Esa es la weá que sí, pero no, pues, weón. Los weones acá en Chile lo que hicieron es salir a la calle y empezar a quemar sus propias casas. Qué estupidez, Sí, weón, sí, ¿cachai? fue una especie de aquelarre bien tonto, en realidad. Sí. Y eso, Bien- pero tiene sentido con lo que están hablando. Es sí, que es que por eso yo quería saber ahí, porque en Historia de un futuro próximo que no alcanzamos, si en algún escenario, ¿cuánto se llama? Turchin lo consideraba o él veía ahí algún, porque, o sea, Turchin anota que Estados Unidos está lleno de armas, hay como más armas que ciudadanos y qué sé yo, y el 30%, el 40% posee armas en su casa. Entonces como que ahí tú dices, no, ahí está como listo para que salgan a la calle ahí a disparar, pero no, ya no hay organización, ¿cachai? Ya no hay, o sea, no hay una capacidad de cohesión de los grupos como para que puedan ahí ponerse de acuerdo en salir todas las armas, ¿cachai? Nosotros tenemos el ejemplo cuando se tomaron el Capitolio hace unos años y no pasó gran cosa tampoco. Así, ¿cuánto se llama? Los detuvieron a todos, los metieron presos 30 años y ya, y el Capitolio sigue funcionando ahí impecable. O sea, yo siento que la represión, la forma en que la élite ha organizado, ¿cuánto se llama? Ha hecho sus deberes y la forma en que el pueblo se ha ido debilitando, genera ya un contraste, un contrapeso que no sé si tiene vuelta ya. No No, pero sé si haya yo más pienso que, revoluciones. sí, pero ojo, siguiendo el espíritu del libro, yo pienso que va más allá de cómo hacen la pega a algo, ¿no? Son como fuerzas inconscientes, son como el que decía, son procesos históricos, más allá de qué decisión tomo, que yo no tome. A la larga, si tiene va a haber una crisis, va a haber la crisis igual, ¿cachai? Y O después va a sea, haber uno de los, después va a venir una restauración, ¿cachai? Que puede que dure más o menos dependiendo de las condiciones de esa restauración, ¿cachai? Y un montón de otras cuestiones que él trata de estudiar ahí, que él trata de decirte, mire, estas son las claves, estas son las claves, ¿cachai? No es que los elites piense así, o estos weones tengan el club de los Bilderberg, weón, no, es otra cosa. El no, club de los Bilderberg eso nunca puede que se exista, menciona. el club de los Bilderberg puede que existan conspiraciones, puede que exista toda la weá que queráis, pero todas esas cosas que existen obedecerían a procesos históricos fácilmente o identificables. sí, ¿Sí? es que también hay otro elemento, hay otro presupuesto del pensamiento de Turchin, es que las sociedades se derrumban por sí mismas, no porque intervengan terceros. Y entonces no es que porque sea una parte de una conflagración mundial que vaya a destruir una sociedad, sino que aquí es el conflicto entre los del 10% contra los del 0,1. Entonces eso es el conflicto de la élite contra la contraélite. Y lo que en el fondo hay que olvidarse es que esos procesos como salir a quemar cosas, eso no es una revolución, po. Sí, la revolución también es una cosa que, que puede ser ofensiva para algunos, pero la revolución siempre va a ser de determinada élite, o sea, siempre va a ser de una élite contra otra. Tú no puedes encontrar una revolución en Ah, la sí, cual alguien de la calle, un panadero, weón, vaya a llegar al Palacio de Gobierno. No, siempre ha sido el sobrino, el primo, un general, alguien vinculado a la de nobleza acuerdo, o al poder, digamos, que no accedió al poder y que puede de lograr lo que acuerdo. quiere. Por eso, cuando ustedes están hablando esta de la muerte por desesperación, me sonaba mucho a lo que pasó en el 2018 en Chile, que más se parecía a eso que a una revolución. Sí, son síntomas de cómo está funcionando mal una sociedad. Mm. Lo menciona Todd, también lo menciona Tuchin, de las frustraciones que son señales de que se aproxima una crisis. ¿Ah? ¿Cuáles son las señales que se aproxima una crisis? Ahí pone hartos ejemplos históricos. Bueno. Cuando a una sociedad le va bien, va a venir una crisis. Eh, ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la población. Al aumentar la población, empieza a haber más gente queriendo ascender socialmente. Empieza a haber más competencia. Eh, Hay un punto de equilibrio en el cual está bien, porque es que no existe sociedad sin élite. ¿Ah? También es otra idea de que Mm, todo va a mandar de la mano. No, esa weá no ha No, existido no. nunca. ¿Ah? El tema es que hay un equilibrio y que la gente tenga la posibilidad de ascender socialmente, pero eso no llega a un punto en el cual ya no se puede. ¿Por qué? Porque cuando les va bien a la gente se empieza a reproducir y eso hace que la presión para subir sea mayor porque hay más competencia, simplemente porque somos más, ¿cachai? Es inevitable.
Eso por eso habla de fatalismo, Lave, porque es inevitable, como lo plantea Tucci. Si nos va bien, vamos a hacer más. Y si somos más, vamos a luchar por llegar al poder. Ciertamente, pero Eh, también habla de que va a depender de ciertas condiciones, quizá que no yo alcanzo, pero entiendo que iba para allá, que hace que las épocas de crisis puedan ser más cortas, más largas, y la época de restauración también a veces pueden prolongarse más. Por ejemplo, la época de restauración del Renacimiento fue un poquito más larga que otras anteriores y va Sí, tienes mostrando, razón. Es lo único que dice que es bueno, pero requiere una conciencia de clase por parte de la élite y una generosidad, digámoslo así, que no se ha producido hasta de hace unos 70 años, o sea, no antes, desde los años 20, o sea, hace 100 años más o menos. Eh, Porque él pone ejemplo de la sociedad norteamericana. Él dice, la sociedad norteamericana ya ha pasado por estas crisis antes y se ha resuelto, por ejemplo, con la revolución, en 1865 se resolvió violentamente, digamos, la crisis entre la élite del norte y del sur. Habían dos élites y no podían subsistir, tenían métodos de producción distintos y se arregló a balazos la wea. Pero después de eso vino un periodo de crecimiento. El país se extendió hacia el oeste, los sueldos empezaron a crecer, pero vino una crisis nuevamente en los años 20 en la cual todo se fue a la mierda de nuevo. Se concentró el poder y la riqueza en pocas manos. Eso ya estaba concentrado, pero los sueldos venían subiendo. O sea, está bien que haya ricos, pero que los sueldos vayan subiendo a la par. Y eso es lo que se había producido en la época grande de Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Pero eso empezó a cambiar y nuevamente, en el periodo después de la crisis del 29, también hay un periodo de generosidad de la élite que produjo, después de la Segunda Guerra Mundial, la industrialización del país, pero segundo hay mucho ruido, eh, produjo que durante los años 40 y 50, los sueldos, él también lo analiza, los sueldos de la élite, el crecimiento de la élite ha sido exponencial, pero los sueldos a su vez fueron creciendo, de modo tal que crecían por sobre la inflación. Con eso basta, con que crezcan los sueldos por sobre la inflación, la gente es feliz. ¿Y cuando se produjo nuevamente una crisis, se acabó ese periodo? En los años 70, con Nixon. Ahí ¿verdad? nuevamente se 72, produce el famoso 72. Ahí se produce nuevamente una crisis en la cual se empieza a disparar lo que gana la élite y los sueldos reales se mantienen estables hasta el día de hoy. O sea, hay muy poco crecimiento de la riqueza en términos reales en Estados Unidos, desde hace 50 años atrás. Entonces, la gente tiene la idea de que ganan mucho dinero, pero en el fondo, claro, nominalmente, pero en términos reales se ganan menos que sus padres. Entonces, ¿por qué? Porque ha Yo puse un crecido ejemplo en la semana que me gustó que un tipo que vivía en Miami vende su depa y como en Estados Unidos las propiedades son muy caras y lo venden en $900.000, un depa como normal, ¿cachai? Y se va a Vietnam y se compra ahí, no sé, pues, un departamento de $90.000 y igual de bonito que el que tenía antes y se queda con el Delta, o sea Estados Unidos todavía sigue siendo un país muy rico porque, bueno, si tú tienes una propiedad, la vendes y te vas. Y cuando hace poco unos amigos fueron a Los Ángeles, estaban así, estaban hablando ahí con gente que vivía, ¿cómo se llama? En Santa Mónica, tenía una casa inmensa, y decían, no, vendo mi casa, me costó, no sé, pues $500.000 en su época, ahora esta casa cuesta $10 millones, y la vendo, me voy a vivir a, qué sé yo, a Puerto Rico, a República Dominicana, y me compro una mansión y con todo el delta que me quedo, vivo feliz para siempre. Ujú. Entonces, quizás los propios americanos no son conscientes de la bonanza que aún les queda, pero la bonanza implica irse, así como el oeste se extendió, llegaron hasta el Pacífico, tienen que irse. Pero si se van, pueden volver a ser ricos. Hoy nosotros seguíamos unos reels, ¿te acordás, Joel? De una gringa que se vino a vivir a Chile y como que todo su vida se arregló, ahora tengo plata por los remedios, ahora estoy bien, ahora ya no tengo cuánto se llama que los problemas que tenía en Estados Unidos. Ujú. Entonces, en el fondo es un país que, pese a los problemas que tiene su población, si salieran de Estados Unidos, se librarían de ellos. ¿Ya? Claro, si los gringos no fueran gringos serían ricos. Es una Lo que pasa, paradoja. O sea, lo que si pasa, yo me voy a Estados Unidos sería pobre, pero no tengo como, tendría que no sé dónde irme, ¿cuánto se llama para? Me acuerdo una vez que estaba en Perú y las casas bonitas costaban 15 millones de pesos. Habría que ir a Perú, no sé, algo así. ¿Cachai? sí, Pero, es que el mismo ejemplo que tú pusiste al principio de la charla es pertinente acá. La generación de los baby boomers
y la generación X tiene mucho más dinero que las generaciones más jóvenes. Por la propia valoración de sus casas, ellos adquirieron propiedades en la época en que era posible, sin mucho sacrificio, pero actualmente ya no se pueden comprar propiedades en Estados Unidos. O sea, es prácticamente imposible. La mayor parte de la gente está condenada a arrendar en cada vez peores condiciones, en condiciones cada vez más abusivas. Entonces, claro, Sí, desde el punto de vista de los baby boomers, la situación es muy buena, pero esa generación está pasando y ahora vienen las peleas por la sucesión de sus bienes. Entonces, claro, si ellos toman sus cosas, las venden, se gastan la plata en otros lados, pero sucede que pasa con las generaciones nuevas. Claro. O sea, ¿quién está en condiciones de comprar una propiedad de $1.000.000 cuando ahora los sueldos no son tan buenos como claro, antes? yo vi Entonces, una, hay un empobrecimiento de los estadounidenses, o sea, más O allá de sea, lo que pasa con yo los una baby vez boomers. leí, no me acuerdo dónde lo leí, quizás, no sé si es correcto, pero insisto en esas cosas, pero me acuerdo más o menos, que los hueones, qué sé yo, los años, hasta el año 70 inclusive, porque tú tienes razón, después se fue toda la mierda, pero hasta allá, 60 70 la gente podía comprar una casa en 6 años, 7 años, Mm. 10 años, tope, 10 años. Y Mm. ahora ni en 40 años voy a comprar una casa, po. ¿no? Entonces, también eso, más allá de que si ganáis más o menos, tú tenés que ver ese índice nomás para entender que la weá está piteada. ¿Cachai? No, pues, y viven en depas con seis los roomies, y tienen que ahí sufrir con el landlord, o si no, cuánto se da. No, no, si todo, hay todos unos rollos. Yo me acuerdo en California, había unos, se ponen creativos de repente, había unos locos que hacían casas en árboles, unas casas en la raja, ¿cachai? Porque ya no había, no podía ir, cuánto sea, no había terrenos, pero en un árbol podían construirte una casa bacán, se hacían unas casitas en los árboles, po, como los Pero higos, sí, pero sí tenía el ¿sabes? tiempo para hacer weá en los árboles. Está bien. Ah, Sí, no, o sea, no, estupendo. Pero entiendo dentro, lo que va. Pues, o sea, dentro de sí, todo, o sea, hay ejemplos, por ejemplo, de gente que se cambiaba de estado, porque en ciertos estados los impuestos aún eran más baratos. Entonces, pues, tu nivel de vida cambia, ganáis la misma plata, pero como pagáis un poco menos de impuestos, eso ya te arregla, porque los impuestos en Estados Unidos son altísimos, ¿verdad? Entonces, eso igual como que te arregla un poco el naipe, pero tenéis que cambiarte de estado. Y yo, ¿cuánto se llama? Cuando vi ese video del tipo que vende su depa y se va a Vietnam, y dice, no, ya la hice. Así como no se le ocurre esto, ¿cuánto se llama? Yo creo que eso es un fenómeno que va a ir creciendo, porque lo escuché igual con esos amigos que habían ido a Santa Mónica y amigos gringos ricos con plata, decían, oye, ¿y si mejor me voy? Entonces, no es algo que les pase tan desapercibidos, igual. Y yo creo que va a ir pasando cada vez más, va a haber esa migración inversa, gringos viniendo hacia Chile, Argentina, qué sé yo, ahí como otros lugares, buscando ahí una mejor vida, la vida que ya no pueden tener. La gentrificación, lo que está pasando Este, sobre todo ahora en la frontera con México, en Ciudad de México, que están sacando a la gente de sus barrios básicamente porque tienen una capacidad de compra muy superior a la población local. Y eso ah, también va a producir violencia, po, tarde o mm, temprano. O sea, que llegue gente extranjera y te compre las propiedades, te expulse de tus ambientes normales, digamos, como el turismo de masa, un montón de fenómenos que están pasando actualmente, son cuestiones que están pasando. pero Y yo tengo lo que ir a Estados siento, Unidos, el tema impositivo es súper complicado, ¿ah? Porque ahora tú siendo ciudadano norteamericano, tú tienes que pagar impuestos igual, aunque vives en el extranjero, ¿ah? Un impuesto al pasaporte, básicamente. Y entonces hay gente que está renunciando al pasaporte norteamericano para que no les cobren los impuestos. Eso también. es carísimo. Si tú eres extranjero y vas a Estados Unidos y te dan ese pasaporte, empecé a pagar impuestos, y si te vas de Estados Unidos, los impuestos los tienes que seguir pagando como 5 años más. Sí, no, ¿Cachai? se tiene que Así, pagar. una Tienes que cuestión pagar brutal. impuestos. Si no tiene ningún sentido, ya no estás No, viviendo ahí no hay y te lo problema con la siguen, doble tributación ahí, te cagan igual. y te lo siguen cobrando. No, sí. Es como hecho a propósito, no sé. Pero ¿cuánto se llama? y eso en el fondo es para mantener al aparato burocrático. O Sí, sea, claro. es una locura, pero ¿cuánto se llama? Si ya no estáis viviendo en el país, te siguen cobrando el impuesto 5 años más. No, es ridículo. O sea, pero y por eso yo lo que hablábamos al principio, hoy me invitaron a Estados Unidos, sí, no sé si vaya, y al final como que decliné. Y como que Leo contaba cuánto salía un desayuno, así 30 lucas. Estos amigos que han venido a Los Ángeles, así como que una noche se habían quedado en un hotel y el hotel había salido 500 lucas, una pieza doble, así.
O sea, como Sí, 500 lucas, no, no, y no, no hablemos de eso. Yo tengo mis pensamientos. Pues, si no quisiste ir a Seattle, está bien que no quisiste ir, pero no fue porque no tuvieras lucas y fuiste a Nueva York, weón, que es como 10 veces más caro que Seattle. Así que no vengáis con no, weá. no, que porque Pero ya, siento hablemos que otra cosa. hablemos de otra cosa. Ya, pero no, yo Sí, siento hablemos que otra cuando cosa. se llama, que uno no se sentiría tan bienvenido. O sea, por ejemplo, dijo, ya, podríamos ir a Japón, y tú en ningún momento en Japón vas a decir, ay, me van a pintar los monos, me van a tratar mal, me van a Ah, cobrar, me van no, a pero hacer cobrar Japón. Y Japón es más caro, pues. No, se dicen que es barato, se dicen que Ah, no, no, mira. o sea, es caro el pasaje. Pero ya Sí, el siento que no pasaje. estamos desviando del tema. Sí. A ver, ya vamos cerrando, pues, Joel ahí para terminar, Kutu para terminar y ahí terminamos, le damos porque ya estamos llegando ahí al tiempo. Bueno, alcanzamos a rasguñar la superficie de este libro, que en realidad habla bastantes más cosas, pero como te digo, el aporte más interesante a mí, por lo menos lo Tienes que que, más me interesó fue, lo pueden comprar, lo pueden leer. No es sí, mira, 17 lucas costó. es muy entretenido porque habla, bueno, a quien le gusta la historia, habla de los ejemplos de qué pasa cuando, por ejemplo, desaparecen los pobres, qué pasa con la élite, o cuando la élite tienen demasiados hijos, o cuando tienen demasiadas esposas el rey, qué pasa, esas sociedades duran menos. O sea, Pone el claro, ejemplo de los sí. mamelucos, por ejemplo, de que era una élite militar que elegían sus sucesores, lo elegían entre esclavos que compraban en el extranjero y lo entrenaban como guerrero, y ahí entre esos se nombraba un sucesor. Y así funcionaba durante 500 años en Egipto, que hay una dinastía militar. Entonces, claro, es la forma en que se administra el ingreso a la élite. Es interesante el libro que pone muchos ejemplos históricos, qué pasó con los Valois en el siglo XV, por qué hubo tanta guerra, digamos, entre los nobles franceses en ese tiempo. Como te digo, muy entretenido y sirve un poco para aclararse las ideas en cuanto también a lo que pueda pasar acá. Yo creo que hay cosas que se pueden Eh, extrapolar. Hay cuánto se llama, se habla mucho como de la polarización política y nosotros ahora nos enfrentamos a una elección prontamente Ah, donde el candidato de la izquierda es comunista y uno de los candidatos ahí es ultraderecha, o sea, tenemos los extremos enfrentados y quizá probablemente uno de los dos va a ganar. Entonces, ¿cuánto se llama? Ya o tenemos sea, probablemente. una ciudadanía que rechaza el centro político, que es un fenómeno típico de crisis, de que no, Es ya como no, no, que como que no está existiendo en este tiempo ese centro. Porque lo no encuentra su mismo lugar, pues, no porque hay. se tiende a pensar que la solución extrema es la única válida, porque siente que los problemas han ido creciendo. Entonces O ya no. por lo menos en las élites de política no hay nadie que represente al centro. Es ¿Cachai? que lo mismo que Entonces, pasó con Trump, po. Ahí como la gente no se sentía representada. Entonces ahí. Pero Sí, bueno, bueno, está el vamos a ver tema de qué pasa, si no, sí, nos está el falta tema de tanto. está el tema de la riqueza, de la distribución de la riqueza detrás de todo esto. Eh, ahí está la clave del asunto. O sea, si hay periodos en que la sociedad se integra, como expliqué, hubo dos periodos en los cuales la sociedad norteamericana se estuvo a punto de desintegrar, pero que se integró básicamente por la generosidad, porque tuvieron la capacidad la élite de darse cuenta que tenían que subir los sueldos, que la gente tenía que ganar más para tener una vida mejor. Eso es algo que no sé por qué no ¿Mm? está, no ha pasado los últimos Loco, 50 no sé, mira, años. el otro día me hiciste acordar una misma cuestión que yo hace hartos años, así como 5, un poquito más, 6 años atrás, no tantos, pero ahí, vi un TED Talk, una charla TED de un hueón ¿Ya? que dice, yo soy un plutócrata, dice, yo soy plutócrata, soy del 0,1% de la Ah, población, ¿cachai? Y les vengo a decir algo. Así tiene como 10 años esa charla. sí, sí me Dice, acuerdo. loco, lo va a quedar la cagá. Si nosotros seguimos pagándole poco a la gente, ¿cachai? Estos buenos en algún momento va a haber una revolución, vamos a cagar, vamos a perder. Él está hablando y explica todo el rato, dura como 20 minutos, ¿cierto? No es mucho tampoco, pero lo hace bien corta. Y te dice por qué, y el ejemplo que él hace con su empresa, de cómo distribuye los sueldos, los salarios, ¿cachai? Que él trata de ser más justo y les da más plata, los buenos trabajan más bien y viven bien, y él no gana menos plata, ¿cachai? Y él lo explica, pero dice, bueno, igual mi postura como, es como minoritaria dentro de los multimillonarios, pero me funciona, pues, weón. Me funciona y la sociedad se equilibra y un montón de weón. Es interesante esa charla, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama así como van a venir
las hordas con Por machetes, ti, así una weá así. por ti. Sí. Yo me acuerdo que él cuenta la historia de los pantalones. Si yo uso pantalones, pero tengo plata, pero puedo comprarme 10 pantalones más, 20 pantalones más. No, yo no me voy a Ah, comprar sí. tantos pantalones. La Levi's no necesita tanto de mí, necesita que toda la gente sea capaz de comprar sus Levi's, ¿cachai? Si no, tarde o temprano la Levi's va a caer. Así, un poco Claro. como que nosotros para la economía de verdad no somos un gran aporte, porque tenemos mucho dinero, pero no estamos aquí para gastarlo. O sea, lo que más queremos como plutócrata es juntar más dinero, amasar más dinero, un poco como juego de la gran capital, así como el que tiene más plata es el que gana, pero no estamos acá directamente para fomentar el consumo. Y eso lo hace el pueblo, y si el pueblo deja, ¿cuánto se llama?, de consumir, ¿qué es lo que pasa acá en Santiago? Hay muchas tiendas que han cerrado, cerró Corona, cerró Johnson, ahí van quebrando silenciosamente, porque son tiendas grandes que no entra nadie, y nadie tiene plata, y ropa 2 lucas, 3 lucas, y la gente no tiene esas 2 lucas, 3 lucas para comprarse un pantalón o una polera. Entonces, te habla ahí de que la gente básicamente el sueldo se lo gasta en arriendo, transporte y comida. Y hasta ahí llegan. setenta Entonces por ciento de las personas no llegan a fin de mes en Chile. no llegan a fin de mes. Entonces ahí comen ahí con la tarjeta de crédito, que está ahí, piden prestado, ahí piden los adelantos de sueldo, o sea, están comiéndose el sueldo del futuro. ¿Y cuánto se llama? Obedece también igual a otros principios, o sea, en el fondo que no se nos enseña economía, cómo manejar el dinero, cómo juntarlo, En ese sino que sentido también, básicamente claro. nos dedicamos a gastarlo. Pero Sí. vamos a ver qué pasa. Si dentro de todo, los próximos 10 años van a ser cruciales, de 2025 a 2035, y si hay una crisis así fuerte, potente en Estados Unidos, que podría pasar ya el próximo año, porque los gringos tienen una crisis de deuda fuertísima. Ellos básicamente, para mantener su economía en funcionamiento, están pidiéndole dinero al futuro, endeudándose, y sus bonos del tesoro no están muy bien valorados. Entonces, en algún momento podría haber algo, un crack económico muy fuerte. Yo este año no creo, pero ya el 2026 podría ser. Mm. Entonces, en el mediano, corto plazo, si algo pasa, lo vamos a poder ahí ser testigos de ello, lo vamos a hacer ahí, lo vamos a tener presente. ¿Ya? O puede que no pase nada, puede que Trump siga ajustándole aquí las clavijas. Esa reunión en Alaska es súper interesante que la haya gestionado él. Igual arregló un poco la crisis entre los iraníes e Israel. Entonces, a lo Es que él mejor, quiere, él quiere el Nobel de la Paz. no, Yo no quiero bueno, ser alarmista, pero según Turchin todo va a terminar mal. Eh, sí, no, sí, Y, yo y después va a entiendo. volver a Si quieres empezar. te leo un párrafo. Otros indicadores se centran en lo ocurrido en la élite. En casi 2/3 de los casos, las crisis se tradujeron en una movilidad masiva descendente de la élite a los plebeyos. En una sexta parte de los casos, los grupos de élite fueron exterminados. La probabilidad de asesinato de gobernantes era de un 40%. Malas noticias para las élites. Una noticia, estaba hablando de cuando se acumula demasiado dinero y no se distribuye. Una noticia aún peor para todos fue que el 75% de las crisis acabaron en revoluciones o guerras civiles, y en una quinta parte de los casos en guerras civiles recurrentes que se prolongaron durante un siglo más. El 60% de las salidas condujeron al colapso del Estado, que fue conquistado por otro o simplemente se desintegró. Las conclusiones en general son bastante negativas. Son muy pocos los casos en que las sociedades consiguieron sortear sus crisis sin mayores consecuencias o con pocas. En la mayoría de los casos se combinaron varias catástrofes, y para algunas sociedades los resultados fueron gravísimos. Por ejemplo, durante las guerras de religión que asolaron a Francia a los Valois, el país sufrió 9 de las 12 peores consecuencias que pueden tener. Fueron asesinados los reyes, las élites fueron exterminadas, se calcula que 3 millones de personas murieron a causa de la violencia, el hambre y las enfermedades durante esa época de guerras civiles. Y también menciono los casos de las dinastías Tang, un montón, el Imperio Sasánida, el Imperio Romano de Oriente, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que pronostica, pero como te digo, existe la posibilidad de que todos nos quedemos al final con un plan de internet más barato que en casa, esperando que se derrumbe todo, que se va a derrumbar igual, pero tal vez sin violencia, simplemente como Bueno, ya, Mm, o que sea, se yo lo derrumbe. que quiero agregar sí. ahí, que yo contaban un poco ya a nivel de ultra elite, de ultra rico, que ellos tenían todos unos planes así secretos, semisecretos. Estaban construyendo como búnker en Alaska, búnker en el desierto, Ah, están así. contando esa weá del Zuckerberg también, ¿cierto?
claro, que Zuckerberg tenía, no sé, una isla ahí como la isla del Doctor Muro que estábamos hablando, pero no, o sea, ¿cuánto se llama? Se dicen muchas cosas, pero, o sea, yo siento que hay un punto en que tu dice algo bien bonito, que es cuando habla como de los oscilómetros, así como de los péndulos, que Ujú. tú los pones todos en desorden y de A repente los se empiezan metrónomos. los metrónomos, y se empiezan a sincronizar. Entonces, y él como que igual insinúa que en China podría haber una crisis, y eso igual yo lo veo lejano. Entonces, yo siento que dentro de todo hay una precaria estabilidad que se sigue manteniendo. Entonces, no. O sea, yo pensé que sí iba a pasar algo, iba a pasar después de la pandemia, no, no pasó Es que es tanto, interesante, la guerra Rusia-Ucrania nunca escaló tanto, ahora ya están es que la que arreglan. Entonces, hablo de no, eso del metrónomo porque de alguna forma las sociedades tienden a coincidir en sus crisis. Por ejemplo, en 1860, 1870 hubo crisis prácticamente en todo el mundo, en Rusia, en Europa totalmente, en Estados Unidos una guerra civil, en China hubo la revolución Taiping. Entonces, de alguna forma nos podemos contagiar del espíritu revolucionario de tercero. Y yo creo que eso es verdad. Efectivamente, estamos todos pasando, por lo menos en Occidente, por una crisis, y los chinos no están exentos de eso, porque ya les pasó hace 150 años. O mm. sea, no es porque sean los chinos que no les pueda pasar. Tal O vez no es sea, el momento, pero de que les va a pasar en algún momento. O o sea, sea, hubo brotes cuando fue como esas revueltas en Hong Kong y fueron ahí, ¿cuánto lo de se la plaza, llama? lo de la Ah, pues, plaza, ya, no, no, no lo tienen bien, sino fue hace como 2, 3 años había como todas unas protestas en Hong Kong, no sé si te acuerdas, que eran sí, como es que lideradas por los estudiantes, que eran súper bien organizadas. Igual, como que no quedó en nada. El conflicto con Taiwán igual está como medio pospuesto. O sea, yo siento que China y, bueno, y sus números, sus cifras lo avalan, el desarrollo ahí de infraestructura, tecnológico. Yo creo que quizás podríamos salvar la historia esta vez, ¿ya? Por lo menos para el lado de China, sí. Occidente no, o sea, Occidente va a caer en el precio, pero por ejemplo, tienen que pensar cómo países que se empobrecieron y dejaron de ser imperios como Inglaterra o Francia, e Italia, siguieron subsistiendo, se lo arreglaron con el turismo, ¿cachai? Entonces no sé cómo si haya tanta tragedia. No sé, cada vez O que he sea, visto. la tragedia, de acuerdo a lo que habla el hombre, viene cuando hay hambruna, cuando, que si por alguna razón u otra muere mucha gente. Esa es la cuestión. No sé si la hambruna tendrá que ver, en este caso puede ser guerra, hambruna, la misma revolución, cuando muere mucha gente, esa es la tragedia. ¿Cachai? O Y sea, es cuando que por en la ejemplo, etapa de la crisis, siempre en la crisis va a haber una parte donde muere mucha gente. ¿Cachai? eh, Y esa es la en, tragedia. en Estados Unidos lo que hay muchos obesos, comen mucha comida chatarra, mucho alimento procesado, pero flacos no están, no sé, como que se compran el Dorito a $1 y se comen el Dorito y ya con Sí, sí, no, eso. pero insisto, no estoy diciendo que la hambruna es un factor, Saludos a puede Dorito. pasar, pero pueden morir por una bombita, si una bombita los mata. ¿Cachai? Mm. Entonces, si hay crisis, pueden agarrarse a bombardeazos, a Oye, y, metralletas. Ahí hay tantas formas de morir, weón. oye, disculpa, ¿tenéis de fondo un Bruegel? ¿Cuál es? ¿El Triunfo de la Muerte? ¿Otro Al- parecido? Algo así, no, Oh, pero yo ese quería, es yo Jauja. quería, ah, eh, ahí está, Esos son saludos. el país de Jauja, se llama ese. Oye, ¿viste? O sea, salud. están en Frankfurt. Ya, Está en el Stadel, creo. El Stadel. ya. Está como el libro de Bruegel abajo, pero hubiera Sí, sabido que te había tirado un Bruegel, lo he traído y lo hubiera mencionado. sí, no, porque Pero bueno, yo salud a Bruegel. encontré que nadie mejor que Bruegel para este libro. Y que esa pintura se refiere al mito a la leyenda del país de Jauja, un país en que todo abunda. ¿Viste? De Ahí hecho, está. si se quita Kutu para el otro lado, va a aparecer un cerdito con un cuchillo en la espalda. Ahí está. ¿Lo ves? Con un cuchillo en la espalda para que tú le saques un pedacito y te lo vayas comiendo. ¿Viste? Qué ¿Viste? rico. ¿Viste? Y la gente no solamente se muere porque escasez, se muere por abundancia. De hecho, el árbol le sale una mesa con comida, digamos, y ahí hay unos panes arriba del techo del Para que mendigo. hay como unas líneas incluso ahí. Para todo gusto. Ahí está. Claro. Par de líneas. Es que, ¿y qué más iba a terminar? No, por ahí, pues, y contar que de esta semana a la otra, porque ya estamos como muy semana por medio, para que autoengañarnos, Ah, viene verdad. Calvino. Calvino, sí, un autor que yo tenía ahí en mente, Castillo de los Destinos Cruzados. ¿Ya?
que es cuanto Ya. se llama una obra no tan conocida de Calvino, pero que es sobre el tarot, así que ahí el que quiera prepararse y que quiera anticipar nuestro capítulo, por ahí se puede ir. Sí, nos gustó Turchin, no sé si lo volveremos a leer, no sé si tiene otros libros como él, no, Tiene un montón de yo, libros y hay otro que es lleno de matemáticas, a todo el que le guste. Ya, ¿sabes pues qué me ahí gustó harto? Me desarrollamos. gustó harto el libro, ¿sabes que no, por cuestiones de tiempo, de pega, no alcancé a terminarlo, pero me gustó harto, ¿sabes que no? Bueno, no, estuvo bueno, al principio estaba como medio choreado con él, pero me molestó su condescendencia, pero después ya como que ¿Por qué? me ¿Por qué arm- te molestas? ¿Por esa qué? weá no va a tirar fórmula, no va a tirar Ah, sí, y ponte igual yo igual ya la yo creí que era fórmula, medio chanta, así como, ¿para qué? Bueno, la fórmula ya da lo mismo, pero le hicieron falta los gráficos, o sea, yo hubiera tirado harto gráfico que hubiera tirado, yo lo hubiera puesto en el programa, no tiro ninguno, po. ¿Qué te cuesta ordenarle? Y empieza como a explicar gráficos que no presenta, así no sé, pero el libro que le como mostré está lleno de profe gráficos, weón. no debe ser muy bueno, él es muy así, muy científico, muy investigador, entonces la típica del que no, del científico que no es profe, este que está más enfocado en la pega. Pero bueno, ya, saludos a él, ojalá no nos vea Don Peter con la traducción instantánea de Coquimper. Ya, nos vemos amigos, hasta la próxima subsemana. Adiós, Adiós, chao, nos vemos, buenas adiós, noches. Saludos, adiós. Leo. Saludos a Don Leo. Saludos, Leo. Ajá. Saludos, Corona.